vector que hemos colocado acá, U sub 1 es igual a E sub 1. E sub 1 surge como consecuencia de la ley de Lenz. A una acción determinada aparece una contrarreacción o una reacción que tiende a eliminar la causa que lo produce. O sea, que si U sub 1 produce una corriente de excitación, E sub 1 es una fuerza electromotriz que se opone a la causa que produce la corriente. De acuerdo a la ley de Faraday, la fuerza electromotriz E sub 1 está retrasada 90 grados con respecto al flujo. Y en consecuencia, la tensión con que yo debo aplicar a la bobina, es decir, la tensión con que se aplica a la bobina, tiene polaridad opuesta. O sea que menos E sub 1 es igual a U sub 1. Y si ustedes lo analizan en este pequeño circuito, para que la corriente no sea infinito y no sea cero, U sub 1 es igual a E sub 1. Como no existe resistencia, digamos, en la práctica existe una pequeña resistencia, que es la que define la corriente que circula por el circuito. Pero tengan en cuenta los desfasajes de las tensiones y de las corrientes. Porque los libros modernos, lo tengo que lamentar, es intentar buscar relaciones analíticas. Ahora vamos a buscar relaciones analíticas que unen la tensión con la corriente para obtener circuitos eléctricos equivalentes que permitan analizar un circuito magnético excitado con corriente alterna con todo el potencial que nos presenta la teoría del circuito. Es decir, vamos a buscar una relación analítica que la podamos poner en un circuito eléctrico. Eso es lo que nos está queriendo decir. Bueno, en la figura 1.29 se muestran los fasores correspondientes a la tensión y al flujo. Este es el fasor de la tensión aplicada, o sea que es U sub 1. Y phi es el flujo que existe en el núcleo de hierro. Es evidente que según se ha demostrado que si el flujo en el núcleo es independiente de la naturaleza del material, eso ya lo habíamos visto en la clase pasada, los efectos de saturación e histéresis deben tener alguna influencia en la corriente absorbida. Ah, no, tengo que pasar vos, iba a pasar yo la... Al principio, para facilitar los cálculos, se va a considerar un circuito magnético que es lineal. La relación entre la inducción magnética B y la excitación magnética H. No es una curva como hemos visto, sino que para dar una primera aproximación, o cuando la excitación no es muy grande, la curva de magnetización se puede aproximar a una recta, que es la relación entre B y H. Ahora, para determinar esa área, el flujo aumenta, y si yo aumento la longitud del recorrido magnético, el flujo disminuye. Y donde hemos llamado la I de excitación a la tensión U es a N por la derivada de phi respecto de T. Y si reemplazamos el flujo por la expresión que obtuvimos en la hoja anterior, nos queda que mu por N cuadrado por S sobre L por la derivada de la I de excitación respecto de T, que comparando con la tensión de una bobina de coeficiente de autoinductancia L, lleva a que la expresión es L por la derivada de la I de excitación respecto de T, y de donde la inductancia L viene expresado por los parámetros, digamos, por las características del núcleo. O sea, que la inductancia de la bobina depende de las características del núcleo, de las dimensiones y de la permeabilidad del material. La permeabilidad del material está dado por mu. N es el número de espiras que tiene arrollado el núcleo. S es el área del núcleo y L la longitud del núcleo. Lo cual quiere decir que el circuito equivalente de una bobina con núcleo de hierro, perdona, el dibujo está acá de nuevo. Aquí tenemos un dibujo descriptivo en A,
tenemos un núcleo que tiene un arrollamiento de n espiras, por el cual circula una corriente de excitación. La corriente de excitación sabemos que podemos reemplazar todo el núcleo magnético por la imagen de lo que nosotros conocemos de una inductancia L. Y los valores vectoriales de la tensión y la corriente y el flujo están representados en este diagrama. La tensión U de excitación en forma vectorial, la corriente de excitación que está a 90 grados de la tensión y el flujo phi en fase con la corriente de excitación. Y todas las fórmulas que hemos visto están aquí agrupadas. Deducimos primero el flujo, después consideramos que la tensión es el número de espiras por la derivada del flujo respecto de t, reemplazamos el flujo acá en esta expresión, y entonces nos queda que la tensión U es a L, algo que vamos a llamar L, que el parámetro de la inductancia por la derivada de excitación respecto de t. Y L va a ser la inductancia, y que va a ser un parámetro que, digamos, un valor eléctrico va a tener, que es mu por n al cuadrado por S dividido L. Hasta ahí no hay problemas, ¿no? Tiene pérdidas en el hierro. La corriente de excitación no formará 90 grados con la tensión, ya que la potencia activa absorbida de la red debe vencer a esas pérdidas. De forma que si denominamos con phi de excitación el ángulo entre la tensión y la corriente de excitación, y a las pérdidas en el hierro por la expresión U por I de excitación coseno de phi de excitación, tenemos el diagrama vectorial, aquí tenemos el diagrama vectorial de una bobina con pérdida. Observen que la corriente de excitación que absorbe la bobina ya no está en fase con el flujo. ¿Por qué? Porque tiene que modificar su dirección para crear una corriente activa, que es la I sub Fe, la I del hierro, que representa por U, que representa el producto de I Fe por U, representa las pérdidas en el hierro. Y a su vez tiene la componente magnetizante, que esa no depende de las pérdidas, sino que es una relación que depende del número de espiras, del área y de la longitud, y entonces la suma de esos dos vectores da la corriente de excitación. El diagrama fasorial del sistema está indicado en 1.31, acá bueno, estoy leyendo lo que está escrito acá abajo, donde se puede observar que la I de excitación tiene dos componentes. Una IF llamada componente de pérdida en el hierro y una I sub mu llamada corriente magnetizante o corriente de emanación, y que viene expresada respectivamente por las ecuaciones siguientes. En la hoja siguiente está la deducción. Entonces, de la corriente de excitación que suple las pérdidas en el hierro, es decir, a través de esa corriente se saca potencia de la línea para suministrarle las pérdidas en el hierro. La I sub Fe es la I de excitación por el coseno de phi de excitación. La I sub mu es la I de excitación seno de excitación. Y abajo hay una ecuación que está expresada vectorialmente. Arriba es trigonométrica, abajo es vectorial. La I de excitación es la corriente que suple las pérdidas en el hierro más la corriente magnetizante. Esta ecuación que vemos ahora para la bobina, después la vamos a ver idéntica en la misma forma para el transformador. La corriente I sub Fe debe pasar por la resistencia R sub Fe, denominada resistencia. Con núcleo de hierro
con corriente alterna. En el EPI tenemos, entonces, el núcleo sin pérdidas. La relación en este caso, acá tenemos la tensión, la onda de tensión, que está en rojo, y la tensión de flujo, el flujo senoidal desfasado 90 grados. Ahora vamos a ver la corriente de excitación, qué forma tiene, proyectándolo a través de la curva de magnetización. Como la curva de magnetización no tiene pérdidas en este momento, la curva de magnetización es una línea. Ya hicimos ya el análisis si esta línea era una recta. Ahora vamos a hacer el análisis si la curva de magnetización tiene la forma de una curva de magnetización, pero no se consideran las pérdidas. Entonces no existe área, y no existe histéresis, y entonces se puede representar a la curva del material magnético como una línea que aproxima a la característica del material, es decir, una línea que a medida que la corriente de excitación aumenta, el flujo empieza a ponerse horizontal. Llegado un momento, por más que nosotros utilicemos corriente de excitación, cada vez niveles mayores, el flujo no aumenta. Entonces vamos a considerar el punto A. El punto A, yo me corro al diagrama, phi por i de excitación, llego al punto que está acá, al punto 0 de este diagrama, y me desplazo acá, a A'. Este es el inicio de la corriente, que está acá. El inicio. El punto B, por ejemplo, me desplazo hacia la izquierda, llego a la recta, bajo y me encuentro el punto B', que va a ser acá, que va a ser en la misma distancia en tiempo que el punto B en nuestra onda de excitación. O sea que este segmento que está acá, bueno, yo señalo la figura como si me vieran. El punto B está desfasado en el tiempo, lo mismo que el punto B' está desfasado en el tiempo, lo mismo que está desfasado el punto B. El punto C, que es la onda de flujo máxima, llega acá al punto y baja. Baja y tenemos el punto C, a un cuarto del período. El punto D es igual al punto B y el punto E aparece en la mitad del período. Y observen entonces que la forma de onda no se parece demasiado a nuestra onda de flujo original. O sea, que debido a la curva de magnetización no es lineal, nuestra corriente de excitación no toma una forma, como nosotros el flujo lo asumimos que es senoidal, porque el flujo está determinado por la tensión y por la frecuencia, eso lo vimos antes, la corriente es la variable que puede variar entonces nuestro circuito. Y entonces la corriente toma esa forma para satisfacer la condición de que el flujo sea senoidal y la tensión de excitación sea senoidal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La corriente de excitación que tiene esta forma acampanada, en un primer análisis Fourier, se puede decir que es una senoide más una tercera armónica, que está ahí abajo. Y en el cuadro siguiente, en la filmina siguiente, está, entonces acá tenemos la corriente de excitación, ven la forma acampanada que tienen, que es el resultado de una suma de una onda senoidal más una onda de tercera armónica. Entonces, en nuestra definitivo, la tensión es senoidal en el diagrama, en el esquema de la derecha. La tensión U es senoidal por definición,
porque nosotros excitamos senoidalmente el núcleo, y entonces la corriente tiene, debido al a la curva, a la linealidad de la curva magnética, tiene la forma de una campana. Por supuesto, volvé a la dibujo anterior. Si yo no excito tanto el núcleo, digamos que hago que el flujo sea menor, por ejemplo, que el punto C no exceda, digamos, al B, es decir, la curva magnética queda mucho más lineal, ¿eh? Y entonces podríamos obtener casi que la corriente es lineal. El problema es que hay un problema económico cuando se diseñan las máquinas, tanto transformadores como motores. Diseñar hasta el punto este que es lineal es un problema antieconómico. Es decir, por muchos estudios que se han hecho, es preferible tolerar una linealidad y una pérdida por armónica y exigir al núcleo magnético un poco más, y tener una linealidad. Es decir, se han hecho estudios económicos de cuánto se pierde por deformación armónica y la potencia de la armónica contra la inversión inicial del núcleo, en vez de no exigir tanto al núcleo y exigirlo más. Entonces sale que en realidad las máquinas, además es un problema de tamaño. La misma máquina eléctrica, si la diseñamos para el punto extremo, digamos, va a ser mucho más chica que si la diseñamos para el punto que tiene la altura BD. Ahí la máquina nos sale más grande, sea un transformador o sea un motor. Si nos subimos en la curva magnética y vamos hacia la saturación, la máquina resulta más chica. ¿Con qué defecto? ¿O con qué inconveniente? Que no tenemos que la corriente se nos vuelve un poco anormal, un poco acampanada y no genera algunas armónicas. Después, bueno, tecnológicamente, cuando ustedes vayan en años superiores, van a ver que, bueno, también la deformación por tercera armónica tiene que tener un límite, porque si no, las redes empiezan a portarse en forma extraña, porque es una frecuencia superior a los 50 Hz, genera pérdidas, entonces puede generar sobretensiones, así que el límite en diseño eléctrico siempre es el valor máximo posible del flujo, mientras no altere demasiado las líneas eléctricas donde nosotros vamos a conectar el equipo. Volver a la hoja anterior, bueno, la hoja posterior. Entonces, si ustedes, por ejemplo, compran un transformador chino, digamos, de mala calidad, y ponen con un osciloscopio, ponen la tensión de excitación senoidal, núcleo con pérdidas. Suponiendo que el núcleo tenga únicamente pérdidas por histéresis, el punto A no está donde tiene que estar, ¿no? El punto A se encuentra acá, en esta parte, en la parte de ascensión del ciclo magnético, y va a parar a la corriente de excitación a este punto que no es el origen. O sea que ya de por sí la corriente no va a ser la misma de antes, ¿no? O sea, ya no tiene el origen original, ¿no? El punto B, bueno, sigue también deformándose. El punto C también llega a este punto, cuando llega a la saturación. Y así el punto D, fíjense que cuando no tenía pérdidas, el B y el D eran iguales, pero fíjense en cómo quedó deformado el punto D, aparece acá. Conclusión de este proceso gráfico de transferencia, nos queda que la corriente ahora tiene forma campanada, pero también un poco torcida, está un poco inclinada, debido a las componentes adicionales de pérdida, ¿no?
Entonces, ya no tenemos una campana perfecta, sino una campana que debido a ese vector de pérdida, o la corriente I sub Fe, las pérdidas en el hierro, deforman la onda y se tiene una forma de onda de ese tipo, que distorsiona también bastante de la onda senoidal. En la 21, bueno, en la 21 hay un problema. Bueno, creo que el concepto de la deformación de la onda de corriente como efecto de la curvatura de la curva de magnetización, es decir, de la forma no lineal de la curva de magnetización, creo que ha quedado bastante ilustrado. Por supuesto, ustedes lo tienen que mirar de nuevo porque esto va muy rápido, ¿no? ¿Quieren ver este problema resuelto? Sí, no. Dale. Cuando vayan a aplicar las fórmulas, acuérdense que todo usamos el MKS y todo está dado en metros. El número de espira es 300 y la tensión eficaz aplicada es raíz 150 por raíz de 2. Es la tensión máxima aplicada, es decir, el valor pico. La resistencia de la bobina se supone despreciable y la curva de magnetización, como ya les dije otras veces, puede ser dada gráficamente, puede ser dada por una tabla o puede ser una aproximación analítica de la curva mediante una fórmula, ¿no? Esta fórmula que se llama Froelich, que yo ya les he mostrado, solamente con coeficientes A por H sobre 1 más B por H, o a veces el 1 también es una letra. En este caso, la aproximación a la curva tiene estos parámetros. B expresado en Tesla y H en ampermetro. Se nos pide calcular la corriente de pérdida en el hierro, la corriente de magnetización, la corriente de excitación y el ángulo de fase phi sub B. El parámetro RFE y mu sub E, los parámetros RFE y X mu del circuito equivalente a la bobina. La frecuencia de datos. La frecuencia de la tensión es 50 Hz y las pérdidas en el hierro por la tensión aplicada son 20 watts. Entonces, el dibujo está acá arriba. La figura 1.26 está en filminas anteriores y yo se las traje acá. En la parte superior está la figura 1.26. Entonces pasamos a la filmina siguiente y empezamos a hacer cuentas. La fuerza electromotriz U, o la tensión U, que excita a la bobina, sabemos que tiene una forma, que es 4,44 Fn Phi máximo. Entonces, la tensión U solamente colocamos el valor pico, perdón, colocamos el valor eficaz, 150 raíz de 2. 4,44 por F, que es 50 Hz, por N, que es 300 espiras. De ahí nos sale el flujo máximo que actúa sobre la bobina, o en el núcleo. ¿Qué flujo máximo existe? Y es 1,59 por 10 a la menos 3 Weber, que corresponde a una inducción magnética. La inducción magnética es el flujo dividido el área. Entonces ponemos el flujo, 1,59 por 10 a la menos 3, y abajo ponemos el área. El área es 10. ¿10 por qué? 10 por 10 a la menos 4, porque tuvimos que transferir de centímetros a metro, es 10 a la menos 2 de centímetro a decímetro, y 10 a la menos 2 de decímetro a metro. Parece infantil, pero siempre se equivocan. Entonces, acá está traducido a metro y entonces la inducción magnética está expresada como 1,59. Que ahora tenemos el B máximo, entonces queremos hallar el H máximo.
Como no tenemos curva de emanación, recurrimos a la fórmula de aproximación de Froelich y ponemos que B máximo es 1,59, de 1,8 por 10 a la menos 2 y despejamos de acá el valor de H máximo. Y el valor de H máximo es 7,57 amperes metro. Suponiendo que la curva H máximo fuera senoidal, el valor eficaz de H va a ser H máximo raíz de 2. O sea, va a ser 5,35,28 amperes sobre metro. Tiene que tener cuidado porque la fórmula esta de fuerza electromotriz recurre a que este es el phi máximo, pero después, cuando a veces necesitamos otros valores, y no necesitamos el valor pico, sino el valor eficaz. Entonces tenemos que dividir por raíz de 2. Y como H es N por I sub mu sobre L, quedaría que H vale en la hoja siguiente que I sub mu es igual a H por L sobre N, puesto todo en metros. O sea que H ya lo tenemos, 535,28. L era 50 centímetros, entonces ponemos 0,5. El número de espiras no cambia, 300, nos da 0,9. Se dan cuenta que acá nosotros pusimos el H, lo pusimos en valor eficaz, no al máximo, porque tenemos que encontrar la corriente de pérdida. La corriente de pérdida, las corrientes se dan por valores eficaces. Por otro lado, las pérdidas en el hierro son 20 watts. Y de acuerdo con la 1,85, que sería esta fórmula, tenemos que 20 watts dividido la tensión máxima, que es 150 raíz de 2, por I de excitación, por coseno de excitación, nos daría la corriente que representa al hierro, que nos daría 0,19. Recordando aquí que I del hierro es la I de excitación coseno de phi de excitación, que I sub mu es de I de excitación seno de phi de excitación, y que la I de excitación es la suma vectorial de I sub F más I sub mu. Entonces, la suma vectorial, como son ortogonales, la corriente I sub F y I sub mu, sumando ambas, nos da la corriente de excitación. Y el coseno de excitación es I sub Fe sobre la diagonal, I sub mu. A ver, coseno, sí. Es Fe sobre I sub mu. A ver, I sub Fe sobre I sub mu. ¿Está bien eso? Excitación. Por eso algo no me es la diagonal. Tiene que ser el cateto va lateral al... es un error de tipeo. Sí. Porque claro, la de excitación, acá me desubiqué, porque no podía ser I sub F, esto es I de excitación. Un punto para quien se dio cuenta. Anotarlo ahí. Dale, Inti, anótalo. Dale, Inti, anotá. La reconozco por la voz nomás. Bueno, gracias por la ayuda. Me había desconcertado, pero era un error de tipeo. Entonces 0,19 da el ángulo de excitación. Y entonces después los valores de R sub F y X sub mu puede obtenerse directamente resolviendo las ecuaciones. Bueno, problemas así hemos tomado los años anteriores, o un poco más sencillos. Pero se dan cuenta que no tiene mayores dificultades. Las dificultades que siempre he encontrado es que
se olvidan de poner la longitud en metros o se olvidan de poner el área que está dada en centímetros en metros. Lo que pasa que a veces se usa el centímetro porque el centímetro para núcleos pequeños es una unidad más fácil de manejar. Pero después cuando hay que hacer las cuentas, hay que hacerlas en metros. Bueno, repasen el problema este, y que por ahí a lo mejor en el examen tomamos uno parecido. Creo que se terminó. Nosotros habíamos hablado de que cuando había un entrehierro de aire, el campo magnético se curvaba un poco hacia el exterior, es decir, se ensanchaba. De la misma manera, creo que en algún dibujo de los anteriores están dibujados que alrededor de la bobina hay líneas de campo magnético que no se cierran en el núcleo. Es raro el magnetismo porque uno podría pensar que teniendo un camino de alta permeabilidad, el magnetismo, algunas líneas prefieren cerrarse sobre el aire. Este es el flujo de dispersión de las bobinas, un fenómeno que no lo podemos evitar y que lo tenemos que computar en todas las máquinas eléctricas que hacemos. Siempre el flujo de dispersión, es decir, el flujo que se escapa al aire o que se cierra por el aire, hay que computarlo de alguna manera. Algo estaba pensando en decir, pero bueno, tenía algo por decir, pero ya lo habíamos dicho por ahí, que en los caminos del flujo de una bobina no se restringen exclusivamente al núcleo magnético, sino que algunas espiras dan vuelta. Entonces, el flujo total va a ser el flujo que va por el núcleo magnético más el flujo de dispersión. Si derivamos en función del tiempo, son dos flujos que se suman. La derivada del flujo total respecto al tiempo es la suma de los dos flujos. Lo que le quería decir, que el flujo de dispersión es controlable con la forma de la bobina. Si ustedes sobre este núcleo hacen una bobina muy delgada, digamos, con las espiras pegadas al núcleo, el flujo de dispersión es menor. Si hacen una bobina como está en este dibujo, gordita, digamos, obesa, digamos, es decir, uno, en vez de prolongar las espiras bien pegada al cuerpo del núcleo, hace una bobina que se aleja del núcleo, las líneas de flujo de dispersión aumentan. O sea que los aspectos constructivos tienen importancia en el flujo de dispersión. Pero una cosa es segura, no se puede eliminar el flujo de dispersión. Lo podemos controlar mediante el aspecto constructivo. Es decir, supóngase que una manera de controlar este flujo de dispersión, yo elevo la altura de este núcleo. Es decir, este núcleo cerrado lo hago más alto, de tal manera que la pierna que está a la izquierda y que contiene la bobina pueda ser más alta la bobina. Cuando la bobina es más alta, entonces, como el número de espiras es el mismo, la bobina, digamos, se encoge, es decir, se queda más cerca del núcleo. Para un mismo número de espiras, si la bobina tiene mayor altura, se aleja menos del núcleo y en consecuencia el flujo de dispersión disminuye. De cualquier manera, también hay ciertos límites en subir la altura del núcleo, o sea que ahí influye fundamentalmente las consideraciones de ingeniería, ¿no? En las consideraciones de diseño. Porque una cosa es ver transformadores desde el punto de vista así descriptivo, y otra cosa es ver los transformadores desde el punto de vista constructivo. Es casi otra especialidad, ¿no?
donde, bueno, los valores teóricos, está todo fenómeno, lo que dice la teoría está fenómeno, pero los detalles constructivos son fundamentales. Entonces, en el flujo de dispersión, la forma que tiene la bobina es fundamental para el flujo de dispersión. Y el flujo de dispersión, lo que pasa, que después va a intervenir en otros parámetros del transformador, como en la caída, o sea que en un transformador cuando entrega corriente se cae la tensión, o en la corriente de cortocircuito. En una bobina, bueno, el flujo de dispersión lo único que está haciendo es agregar un poquito más de inductancia a la que habíamos calculado si todo el flujo estuviera sobre el hierro. O sea que no es tan grave, pero en el transformador sí es más importante. Pasar a la otra hoja, entonces las dos caídas se suman. La caída del flujo de dispersión es como si fuera una bobina parásita, y después una bobina la bobina X que nosotros queremos o que hemos diseñado. Es decir, se hacen esto. No hay más que considerar de esto del flujo de dispersión. Ahora vienen otros temas que no los vamos a ver. A ver, pasar a la otra hoja. Bueno, esto se lo dejo para que ustedes estudien, porque las pérdidas, uno de los ensayos es, que van a realizar en la práctica es medir la sobrelevación de la temperatura de un transformador. En realidad lo que queremos medir del transformador, cuánto se eleva la temperatura de los conductores que están en el interior del núcleo, ni siquiera los que están en el exterior, porque la bobina tiene muchas capas y entonces las capas externas siempre tienen un pequeño escape del calor hacia el exterior, pero las que están en el interior tienen menor escape y entonces su temperatura se eleva. Entonces aquí está desarrollada la sobrelevación de temperatura de los conductores y cómo se mide la sobrelevación de la temperatura en función del cambio de la resistencia. Esto lo tienen que leer para tener como base las prácticas. Si yo lo doy, me superpongo a la teoría de la práctica, pero cómo se mide la resistencia. Y después viene otra parte que también es muy importante, que es cómo se calienta una máquina. Calentamiento y enfriamiento de las máquinas eléctricas. Porque está bien, nosotros podemos medir la temperatura del punto más caliente mediante la fórmula anterior, pero a veces hay que hallar métodos más prácticos, y entonces acá está desarrollada M, acá se considera que es una máquina, C es el coeficiente térmico de la máquina, phi sub T es la temperatura de la máquina, y phi sub A la temperatura del aire, S es el área, y creo que K es el coeficiente de emisividad. Siguiendo las otras hojas, bueno, acá está dado todo lo que pasa. Esto lo dan en física 1, en física 2. Siguiendo lo que pasa, siguiendo la otra hoja, hallamos esta deducción y siguiendo otra hoja más, vemos que en realidad las máquinas se calientan de acuerdo a una curva logarítmica hasta el valor máximo. Es decir, un transformador que está funcionando empieza a la temperatura ambiente y va a tomar un valor máximo después de 1 o 2 horas de funcionamiento. La elevación de esa temperatura va a tener una forma logarítmica y la tangente en el origen a esa curva se llama constante de tiempo. Y una vez que detiene uno la marcha del transformador, la caída de temperatura
también es en forma logarítmica, pero logarítmica inversa. En la otra hoja está, bueno, acá están resueltas las ecuaciones, y en la otra hoja está todo esto, ¿viste? La determinación de temperatura máxima por método gráfico, y en la siguiente creo que está la curva, que es la que van a usar en la práctica. Entonces, en la práctica van a hacer, esta es la curva de calentamiento que ya vimos, pero hay un método práctico que indica que si, para no esperar a llegar al punto máximo, se toman varios puntos en determinado intervalo de tiempo, se traza una recta con parámetros determinados, y entonces en el punto que se corta sobre el eje le da la temperatura máxima. En realidad, en la práctica lo van a hacer al revés a esto, porque vamos a calentar, no lo vamos a poder hacer, esto es lo que hacíamos siempre. Conectar el transformador varias horas antes, y cuando llegaban ustedes a la práctica, estudiaban en realidad el enfriamiento de la máquina, que tiene la misma forma que el calentamiento, no más que la curva es invertida. Si ustedes tienen problemas, analizamos, nos tomamos el tiempo y analizamos punto por punto la fórmula. Si con esto y con lo que le explica el jefe de trabajo práctico andan bien, esto es un apoyo a la teoría, no es un reemplazo de lo que dice el jefe de trabajo práctico, es un apoyo sacado de los libros, ¿viste? Yo no quiero perder tanto tiempo acá porque me interesa más llegar a los transformadores. Nos va a llevar varias clases. Medio año nos va a llevar. De acá hasta principios de julio vamos a estar sufriendo con los transformadores. Sufriendo es una manera de decir nomás, ¿no? El transformador, por definición, es una máquina estática. Esto lo digo, es algo perogrullo, pero es una máquina eléctrica que no tiene partes movibles, ¿no? Está constituida por dos devanados, un inductor y un inducido. El inductor, no en vano se llama inductor, porque va a tener las propiedades que nosotros hemos visto hasta ahora de un inductor. Y el inducido es un arrollamiento que agregamos a nuestro núcleo con el objetivo de extraer energía del núcleo, ¿no? El devanado inductor se conecta a la fuente corriente alterna de frecuencia F1 y se lo denomina primario. El devanado inducido tiene una frecuencia F2 igual a F1. En los transformadores no existe cambio de frecuencia, así que la frecuencia del primario es igual a la frecuencia del secundario. Y entregaría energía eléctrica a un circuito exterior por medio de conexiones fijas. Este arrollamiento inducido recibe el nombre secundario. Para aumentar la inducción magnética del sistema y mejorar el acoplamiento entre ambos devanados, estos van arrollados sobre un núcleo cerrado común constituido por un apilamiento de chapas magnéticas de acero al silicio, tal como se muestra en la figura 420. Es decir, esta es un dibujo, la figura 240 es un dibujo, digamos, para la docencia, digamos. Pero en la práctica, hacer un transformador como ve este dibujo tiene el problema que fundamentalmente el flujo de dispersión. Ambas bobinas tienen flujo de dispersión, entonces el acoplamiento entre las bobinas es mucho menor que si nosotros buscamos otro tipo de estructura y ponemos el bobinado primario y secundario uno arriba del otro. En el capítulo 3 está en forma detallada
todas las formas constructivas, con gráficos, cómo se construyen los núcleos apilando chapa y todo lo demás. Todos los detalles prácticos. Yo considero que ustedes lo pueden leer. En realidad, con la forma constructiva, no, como no, esto no es un curso de diseño, no nos vamos a meter demasiado. Ustedes lo leen y tienen una noción de los detalles constructivos que tiene un transformador. Construir transformadores es una tarea bastante importante. Lamentablemente, no vamos a poder hacer las visitas a la fábrica de los transformadores, donde ustedes se podía tomar idea, viste, de, digamos, de la labor de construir un transformador, que es un trabajo bastante importante y requiere instalaciones también importantes. Acá tenemos un generador. ¿Cuál es el objetivo básico de un transformador? Es transformar las tensiones y hacerlo en forma con aislamiento galvánico. ¿Qué significa aislamiento galvánico? Que entre el bobinado primario y secundario, si yo pusiera un medidor de resistencia, entre ambos bobinados no hay resistencia. Es decir, la aislación es finita. O sea, que ni siquiera las corrientes galvánicas. Lo que pasa que el término galvánico viene de muy viejo. En realidad, lo que estamos logrando es lograr dos arrollamientos aislados y la resistencia entre ambos es muy grande, de miles de megohm o cientos de megohm. El primario está, en general, viene de la fuente de energía de la cual nosotros estamos tomando, que puede ser la red de energía de nuestro domicilio, para un caso hogareño, la red de energía de media tensión con que se distribuye la energía, y si es en el caso de una subestación transformadora, como la que existen en los alrededores de La Plata, que tampoco creo que la vamos a poder ver, o lo lleve a la gente de alta tensión, porque no se permiten las visitas, si no viene de las redes ¿cuánto es? 133, no, la tensión 110, no, 110, 220, Inti, vos que sabés. ¿Cuál? ¿De la red de Las La Plata? tensiones, ¿De La Plata? sí, las que llegan a La Plata, 132. 132. Son las Las que, torres esas las que que ven. vienen de No, subestación de La Plata, que vienen por la 40 y por la sí. por la 66. Pero las que creo vienen del Chocón, las que vienen del Chocón del sur, La de Chocones de... tensión entre los terminales del arrollamiento USU1 es menor que la tensión secundaria USU2, es decir, USU1 es menor que USU2, el transformador se llama elevador. En caso contrario, se llama reductor. Si la tensión de entrada es mayor que la de salida, el transformador es reductor. En el supuesto de considerar el transformador ideal, sin pérdidas ni caída de tensión, las expresiones que van a valer son las que ya vimos para la bobina. Yo tengo varios libros viejos donde definen la relación de transformación al revés. De hecho, estas son las imágenes de un libro hindú que es muy bueno, tiene y fíjense en que la relación de transformación la definen al revés. Y después, pero por eso, simplemente tienen que tener, y creo que el RAS, que es otro libro que es bueno, también la relación de transformación la define al revés. Pero después no cambia nada, simplemente hay que tener cuidado, nada más. Después, otra manera de definir las tensiones, nosotros usamos mucho 4,44 NN1 Phi máximo, pero en la tecnología, en los talleres, se usa 4,44 de FN1 B máximo por A. ¿Por qué? Porque cuando uno dice Phi máximo no tiene sensación del núcleo.
En cambio, cuando la expresión es la misma, porque B máximo por A es phi máximo, pero en esta expresión uno sabe con qué flujo máximo está trabajando y con qué área de columna está trabajando. En realidad, esta expresión es para hacer el diseño de un transformador. Toda la vida yo trabajé con esta segunda, porque así tengo noción, cuando voy a definir el número de espiras, le asigno, conozco el área del núcleo sobre la cual voy a bobinar, le asigno un B máximo que voy a utilizar para ese material de hierro y me sale S1. Si uso la primera expresión, con phi máximo no me dice nada. Necesito desglosar el phi máximo, así que toda mi vida tecnológica se desarrolló con la segunda fórmula. Bueno, son consideraciones. Nosotros la vamos a considerar, o nos dan un dibujo, por ahí dicen 40 por 40, 40 centímetros por 40 centímetros. Factor de apilado 0,9. ¿Qué significa el factor de apilado? El factor de apilado, bueno, creo que lo van a ver, está explicado en el trabajo, en el PowerPoint 3, pero las chapas magnéticas están aisladas eléctricamente una de otra por distintos procesos, por procesos electroquímicos, otras veces se pinta la chapa con barnices especiales, porque para evitar el efecto de Foucault, nosotros apilamos chapas, pero esas chapas tienen que estar aisladas una contra otra. De conclusión, es que cuando nosotros hacemos un núcleo, la sección efectiva de material magnético es menor que la dimensión del área que nosotros tomamos geométricamente, midiendo el ancho, el A por A, o la profundidad, el ancho por la profundidad del núcleo. Porque hay una parte que lo ocupa la aislación de la chapa. Las chapas de grano orientado hoy en día tienen un proceso electrolítico, de tal manera que una capa electrolítica es muy, muy pequeña el espesor, y entonces el apilado no es tan importante. Pero antiguamente las chapas magnéticas, ya misma, en la misma fábrica que fabricaban la chapa, le pegaban un papel, de una manera, o sea que uno cortaba la chapa y la utilizaba, y el papel, un papel especial, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando uno iba apilando a la chapa, había un poquito de papel que había que computarlo. Y si no, barnizaban, directamente barnizaban una parte de la chapa, y aunque la capa de barniz también es muy pequeña, disminuía la sección neta. Bueno, en la clase no sé cuánto tiempo nos queda, pero bueno, vamos a considerar un transformador monofásico, principio del funcionamiento de un transformador ideal. Consideramos un transformador monofásico de la figura 310, constituido por un núcleo magnético real de permeabilidad finita, que representa una pérdida en el hierro P sub Fe y un arrollamiento primario y secundario con un número de espiras N1 y N2 respectivamente. Supondremos que el transformador se alimenta por el devanado de la tensión más elevada, o sea, el N1. Es decir, se considera que la máquina va a trabajar como un transformador reductor. El convenio de signos adoptado para corrientes y tensiones de la figura 310 corresponde al sentido normal de transferencia de energía. Esto es algo que también ya se ha normalizado. Ahora los dos puntitos estos se colocan en el primario por donde entra la corriente y en el secundario por donde sale la corriente. Es decir, los puntitos están indicando por dónde sale la energía, el sentido de la corriente del primario y del secundario. Porque creo que el RAS tiene otro convenio de signo, entonces a veces
Si ustedes van a leerlo, a veces se encuentran con pequeñas dificultades. Pero después todo lo demás que dice el libro está perfecto. Pasar a otra hoja. Bueno, entonces acá tenemos de nuevo nuestro dibujito, que yo lo coloqué acá para no tener que tengan que recordar lo que vimos. El primario constituye el receptor respecto a la fuente de alimentación, la red, lo que significa que el devanado absorbe una corriente y una potencia y desarrolla una fuerza contraelectromotriz. La fuerza contraelectromotriz es esta SU1 que ustedes están viendo acá, que está pegadita al núcleo. La fuerza contraelectromotriz que se desarrolla es simplemente la ley de Lenz. ¿Se acuerdan de física? La ley de Lenz aparece que toda acción, si yo ejerzo, trato de inducir introducir una corriente en la bobina y producir un flujo, el movimiento del flujo reacciona produciendo una fuerza electromotriz que se opone a la causa que lo produce. Eso es lo que decía la ley de Lenz. O sea que nosotros acá nos encontramos con la tensión U1, que es la que inyecta la energía, y una fuerza electromotriz en oposición, que va a controlar el nivel de la corriente que entra al núcleo. Es decir, es como la fuerza electromotriz es como un regulador. Si no existiera fuerza electromotriz, imagínense qué pasaría. La tensión U1 se encontraría con la resistencia a nuestro bobinado primario. Nada más. Sería U1 dividido R. Una corriente enorme y además no habría transferencia de energía, porque ahora vamos a ver que las transferencias de energía se deben gracias a las fuerzas electromotrices. El secundario se comporta como un generador respecto a la carga conectado en sus bornes, suministrando una corriente y una potencia, siendo a su vez el asiento de la fuerza electromotriz inducida. El secundario que tiene otra fuerza electromotriz, E sub 2. Acá tenemos E sub 1, E sub 2. ¿Por qué? Porque hay un flujo que cierra el núcleo, que recorre el núcleo y produce el mismo efecto de fuerza electromotriz proporcional al número de espiras en el primario y en el secundario. O sea que nosotros nos encontramos con dos fuerzas electromotrices. La fuerza electromotriz del secundario al final se convierte en tensión. Directamente se convierte en la tensión U sub 2 que suministra la tensión a la carga. Pero no debemos recordar para interpretar bien el transformador de que la tensión que aparece en el secundario es una fuerza electromotriz generada por el flujo que circula por el núcleo. Como vamos a considerar un transformador casi ideal, R1 y R2, o sea, la resistencia al primario y la resistencia al secundario las vamos a considerar nulas. El flujo de dispersión del primario lo vamos a considerar nulo, el flujo de dispersión del secundario lo consideramos nulo. Pero las pérdidas en el hierro no las vamos a considerar nulas. Seguimos la siguiente. Bueno, al aplicar una tensión U1 al primaria, circula por él una corriente alterna que producirá un flujo alterno en el núcleo, cuyo sentido vendrá determinado por la ley de Ampère aplicada a ese rozamiento. En la figura 3.10 se muestran los sentidos positivos de las corrientes y el flujo para el instante definido por la polaridad de la tensión aplicada. Debido a la variación periódica de este flujo, se crearán fuerzas electromotrices inducidas en los arrollamientos que, de acuerdo a la ley de Faraday, responderán a la ecuación. La fuerza electromotriz S1 va a ser N sub 1 por la derivada de phi respecto de T. Y E sub 2 es N2 por la derivada de phi respecto de T. Recuerden de que ya habíamos dicho cuando hablamos de inductor que en este transformador, si yo establezco la tensión U1 y establezco la frecuencia,
el flujo queda prisionero de esos dos valores. El flujo que va a haber en el núcleo depende de la tensión y de la frecuencia. ¿Qué es lo que ¿Cuál es la variable que se adapta? Es la corriente. Si el flujo es de madera, ustedes pueden imaginarse que la corriente I1 va a ser infinita. Si el flujo es de hierro magnético, la corriente es una corriente de magnetización muy pequeña, si está bien diseñado el núcleo. Hasta ahí están todos más o menos. ¿Alguien tiene que hacer una pregunta? No. Coincide con la relación de Spira, que en definitiva es la relación de transformación. Si el interruptor S de la figura está abierto, el transformador funciona sin I sub 0 tiene dos componentes, como ya lo vimos. Una activa, que es la IFE, y una reactiva, que es la I sub mu. En la figura 3.11 se muestra el diagrama fasorial de un transformador ideal en vacío, donde se muestran las magnitudes anteriores con sus fases correspondientes, habiéndose tomado como referencia la tensión aplicada U sub 1. Bueno, este diagrama vectorial es bárbaro porque ocupa poco lugar en las páginas del libro. Esto es lo que se llama un diagrama vectorial referido al primer cuadrante. Y fíjense que la fuerza electromotriz S1 teóricamente tiene que estar orientada hacia el otro lado. Cuando hacemos una reducción al primer cuadrante, economizamos mucho papel y ponemos que la tensión U sub 1 debe ser igual a la fuerza electromotriz S sub 1. Y que la tensión U sub 2 debe ser igual a la fuerza electromotriz S sub 2. Pero la fuerza electromotriz S sub 2 tiene que estar 90 grados respecto al flujo, que es el dibujo en chiquitito que les puse al principio. Esto es se llama diagrama fasorial reducido al primer cuadrante. Es como si llevamos todo al primario. Llevamos todo, estamos viendo el transformador desde el lado primario. Cuando se cierra el interruptor S, ¿se acuerdan del interruptor S que está en el secundario? El transformador funciona en carga y aparece una corriente I sub 2 que circula por el circuito secundario y que corresponde a un valor complejo, porque si la impedancia es compleja, no es una resistencia, vamos a tener que la corriente I sub 2 va a ser la relación entre la tensión E sub 2 sobre la impedancia Z sub L expresada en forma compleja. E sub 2 en general se lo toma con fase 0 y Z sub L va a tener una fase si es inductiva o capacitiva, y si no, phi sub 2 va a ser 0 si es una resistencia. Y la corriente que circula va a ser E sub 2 sobre ZL coseno de menos phi sub 2. Donde I sub 2 retrasa phi sub 2 con respecto a la tensión E sub 2, si es inductivo, ¿no? Hasta ahí bien.